Saludos amigos, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a conversar ahora con Antonio Siriaco, economista, catedrático universitario, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para abordar las expectativas que se tienen en torno al discurso del presidente Luis Abinader esta noche, pero también analizar lo que es el proyecto de presupuesto que ha sido sometido al Congreso Nacional, particularmente con algunas figuras impositivas que han provocado muchas reacciones por parte de sectores de la vida nacional. Don Antonio, buenas noches, ¿qué tal? Manuel, buenas noches, Diógenes. Gracias por la invitación a su programa Propuesta de la Noche. Y estamos aquí siempre a la disposición. Que tenga por ahí una bola de cristal, nosotros quisiéramos preguntarte qué espera que decida esta noche el presidente Luis Abinader con relación a esta pieza legislativa. Me refiero al proyecto de presupuesto que ha sido acompañado de algunas figuras impositivas que, como ya dije, han provocado reacciones adversas por parte de diversos. Mira, yo creo que el presidente de la República, en función de todas las protestas por las redes sociales, básicamente sectores de clase media, va a rectificar algunas figuras impositivas que se han consignado en el presupuesto del año 2021. Podemos listar alrededor de casi 8 figuras impositivas, donde solamente 2 son de carácter progresiva. Es decir, que afectan más a aquellos grupos que más tienen, que más ganan. Pero el resto son de carácter regresiva. Y yo creo que esto, evidentemente, en un contexto de una pandemia, en un contexto de una caída importante de la actividad económica, que posiblemente la economía dominicana termine con un crecimiento negativo de alrededor de menos 6.5%, y además con una cantidad de personas, trabajadores que están suspendidos o desempleados. Esto expresa un panorama, un contexto de una no recesión económica, sino de una depresión económica. Entonces, meter una mini reforma tributaria, una cuasi reforma tributaria, sin explicarle a la gente, sin hacer un relato, sin tener una labor importante de comunicación hacia los ciudadanos, evidentemente que eso trajo la reacción de una parte importante de sectores de clase media que protestan mediante las redes sociales y que obviamente ha habido ya experiencia en ese sentido de protestas importantes. De manera que yo creo que el presidente de la República, ante este contexto, va a echar para atrás algunas de las medidas que están consignadas y algunos considerándose artículos que están consignados en el presupuesto del año 2021. Yo creo que las reformas siempre he pensado y los pactos se hacen en tiempos de bonanza. ¿Por qué? Porque en los tiempos de bonanza la gente siente menos cuando le sacan su dinero de la cartera. Los impuestos son molestos, a la gente no le gusta, evidentemente porque tú te estás desprendiendo de una parte de tu esfuerzo de trabajo. Y eso no solamente ocurre en la República Dominicana, sino también en el resto del mundo. Pero yo creo que los gobiernos tienen que construir bases de legitimidad sobre la base del uso de los recursos. Tradicionalmente en el país, los recursos que el Estado usa no se traducen en buenos servicios públicos. Y eso genera muchas situaciones de disgusto. Eso no permite una relación de confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Y evidentemente sucede, cuando tú fijas un impuesto, sucede lo que tiene que suceder y lo que ha sucedido, que es una especie de crispación de la gente. De manera que yo creo que mis expectativas en el discurso de hoy, de esta noche, es que el presidente va a buscar otras alternativas. Alternativas que yo creo que quizás se debió de contar, se debió de relatar, se debió de explicar y que la gente vea que verdaderamente hay un sacrificio por parte de todos nosotros y no de un solo sector. Y esa es una impresión que hay que borrar en los imaginarios de la gente. Profesor,
Ante este cuadro que se está viviendo con este tema y en función también de lo que usted acaba de plantear ahora mismo, ¿qué bajaderos se podrían contemplar las autoridades para agenciarse recursos para que el proyecto de presupuesto pueda ser sustentable para el próximo año? Mira, yo creo lo siguiente. Cuando tú analizas las 8 figuras que eh, le van a redituar al gobierno ingresos no más de 24.000 millones. Oye bien, todas esas figuras impositivas de aumento de impuestos no le van a dar más de 24.000 millones. De manera que el impacto recaudatorio versus el impacto político y social va a ser mucho menor. Todo lo contrario, el impacto político va a ser fuerte. Entonces, ¿qué yo haría? Sencillamente, yo creo que nosotros podemos reducir un poquito la transferencia que se le hacen al sector, al 4% de la educación, puede ser 3,35. Y porque ¿cuánto le consigna el presupuesto de educación? 194.000 millones de pesos. Eso está bien, ese es el 4%. Pero yo me pregunto, en un tiempo de crisis, en un tiempo de una educación virtual, ¿vamos a gastar todo ese dinero? Cuando tú analizas, por ejemplo, el presupuesto de educación, hay consignado una partida para juegos escolares. Yo no sé si se van a celebrar juegos escolares. Hay partida para el desayuno y el almuerzo escolar. Yo no sé si desde la casa se le va a llevar el desayuno, cómo va a ser esa logística. Es decir, que hay una serie de componentes importantes que tradicionalmente son partidas que son muy de una educación presencial, y la educación no va a ser presencial. Pero eso se explica. Y yo creo que la gente podría, en ese sentido, cambiar impuestos por una transferencia del 4%, por ejemplo, de 20.000 millones o de 23.000 millones. Oye bien, entonces yo creo, pero tú tienes que construir un relato en ese sentido. Yo sigo también otro punto, que el Estado puede conseguir recursos. Bueno, vamos a seguir disminuyendo a otras instituciones. No sé, el Congreso Nacional, ¿verdad? El Congreso Nacional requiere un presupuesto de 7.000 millones, que es como casi 7.500 millones. Bueno, todo eso implica que va a ser un transitorio. Mira, lo mejor que puede ocurrir es que yo siempre he dicho, y excúsenme esta digresión, he dicho lo siguiente: en estos momentos se necesitan 3 cosas: liderazgo, solidaridad y compromiso. Liderazgo porque evidentemente el presidente de la República tiene que asumir ese papel y solicitarle incluso a los congresistas de su partido, decirle, bueno, señores, tenemos que sacrificarnos, tenemos que enviar un ejemplo. Eso no es verdad que va a resolver el problema, no lo va a resolver, pero envía una señal importante a la sociedad dominicana de que todos nos estamos y nos vamos a sacrificar. Segundo lugar, hay sueldos altísimos en el sector público, pero evidentemente que no te van a resolver ese problema, pero envía una señal donde tú dices, bueno, en vez de tú ganar 1 millón de pesos, bueno, transitoriamente ganas $500,000 de pesos. No va a pasar nada, ¿eh? Pero está enviando una señal importante. Te reúnes con los empresarios y dicen, miren, ustedes vamos a transitoriamente algunas exenciones que no toquen ni los alimentos ni los medicamentos, vamos a suspenderla transitoriamente. Oye bien, estamos hablando de una partida que en estos momentos y en el presupuesto del año 2021 creo que se han proyectado 204.000 millones de pesos. Y sobre esa base, de tú convocar a la sociedad, tú puedes reunir incluso más de 30.000 millones. Todo eso es transitorio, ¿eh? Porque si tú pones todos esos impuestos y lo que vas a reunir son 23.000 millones, y en la partida donde más recursos tú vas a recibir
es en la venta de acciones de propiedades públicas, que hay una partida de creo que de 87.000, 88.000, si tú le sumas los beneficios del Banco de Reserva, suben un poco. Entonces, obviamente que tú puedes resolver un problema transitorio hasta que venga el pacto fiscal. Porque si el pacto fiscal tú lo anuncias para el próximo año, que lo más seguro el presidente haga un anuncio en ese sentido, soy yo especulando. Entonces tú dices, bueno, déjame yo sacrificarme un poco a diferentes sectores, incluso hasta puede jugar un poco con un poquito más de endeudamiento. Porque al final tú vas a tener que hacer un gran pacto fiscal para resolver el problema del endeudamiento, para resolver el problema de la caída de los ingresos. Pero si tú comienzas con parches fiscales y luego posteriormente hacer un pacto fiscal, tú estás generando un doble estrés a la gente, a los ciudadanos, a los sectores productivos, porque eso solamente se hace una sola vez. Tú no puedes estar haciendo parches fiscales porque eso genera mucho estrés y muchas distorsiones. Entonces yo creo que transitoriamente el gobierno tiene posibilidad, sencillamente mediante esas medidas que te he mencionado, de obtener una cantidad de recursos que le permita ir cerrando la brecha del déficit del sector público para el próximo año. Y en vez de tú plantearte un déficit de un 3%, que es el presupuesto del 2021 es un presupuesto básicamente restrictivo, porque hoy este año vamos a tener un déficit de alrededor del 9.9 y para el próximo año tú te planteas un déficit de un 3%, significa una reducción brutal. Por lo tanto, no es un presupuesto para una reactivación económica. Sí, Antonio, el Partido de la Liberación Dominicana, por medio de su presidente, el ingeniero Temístocles Clemontaz, estaba planteando hoy que es contraproducente e inoportuno meter una reforma fiscal por debajo de la mesa en un momento de crisis económica y sugiere que en vez de crear nuevas figuras impositivas, el gobierno se endeude más e incluso ofrece su respaldo al gobierno en una política de endeudamiento para enfrentar la actual crisis sanitaria y económica que vive el país. No, es lo que yo estoy planteando, pero debe ser una combinación. No solo endeudamiento para que no todos los recursos que tú puedas recibir sea producto del endeudamiento. Mira qué ocurre con el endeudamiento. Yo siempre fui un crítico del endeudamiento. ¿Por qué? Por lo siguiente, el endeudamiento tú tienes que verlo, Diógenes, y tú tienes que verlo a través del ciclo de la economía, a través del ciclo económico. En periodo de auge, Manuel, tú sencillamente dices, bueno, yo aprovecho estos periodos de auge, ¿para qué? Bueno, para disminuir el endeudamiento, pero nosotros no lo hicimos así. El periodo de auge de nosotros, lo que hicimos fue, a partir incluso del 2015, fue aumentar el ritmo de crecimiento de la deuda, incluso por encima del ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, ahora que viene el periodo de recesión, que es cuando uno tiene que endeudarse, tenemos una restricción de que nuestro endeudamiento básicamente no puede ser de forma muy desproporcionada. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo gobierno te dijo, asimismo el ministro de Hacienda y Crédito Público dijo que para el próximo año la deuda del sector público no financiero va a llegar a un 59%, y hoy en día el último informe del Banco Central te dice que la deuda está en un 57%. Claro que se puede endeudar, pero no en un monto, vamos a decir, que posteriormente eso te genera una situación de restricción en la política presupuestaria, porque el peso de los intereses cada vez son mayores. Por ejemplo, el presupuesto del año 2021 ya se va a destinar alrededor de 184.000 millones de pesos en pago de intereses. Eso representa el 3.8% del PIB y casi el 30% de los ingresos del gobierno. Por lo tanto, el margen que tú tienes para hacer políticas públicas de desarrollo, para tú invertir, es mínimo. ¿Tú sabes cuánto ha sido la inversión pública en la República Dominicana durante los últimos años? Menos del 2.8% del PIB.
cuando en realidad en una economía como la economía dominicana, una economía que requiere por lo menos duplicar su ingreso per cápita para los próximos 10 o 15 años, requiere una inversión del 5% del PIB. Entonces, yo lo que creo que debe ser una combinación. Es cierto, por ejemplo, lo que dice el ingeniero Temito Clemontá, se puede seguir endeudando, pero a un ritmo que sea controlado. También tiene que hacer recortes, vamos a decir, en algunos presupuestos de instituciones. También tiene que hacer restricciones en cuanto a los gastos tributarios, que todavía representan el 5% del PIB. Debe ser, Manuel, una combinación de ambas cosas, precisamente para tú tratar de mitigar los efectos y generar obviamente unos incrementos en recaudatorios que en cierta manera te permitan, por lo menos transitoriamente, pasar el año 2021, ¿no? Esperando que la economía se pueda ir reactivando poco a poco. Pero evidentemente que yo creo que debe ser una combinación de diferentes medidas, no solamente de endeudamiento, sino también de disminución de actividades de gasto tributario y también de reordenamiento y relocalización de partidas de diferentes instituciones que yo sé que este año no van a terminar, el próximo año no van a ejecutar todos esos recursos que se le van a asignar. Profesor, en el proyecto de presupuesto se está contemplando y se está planteando un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas en esta condición actual en que estamos viviendo. ¿Cuáles sectores se entienden que han obtenido beneficios en medio de la situación de crisis que vive el país? Mira, yo creo que hay dos sectores y sus sectores bastante bien identificados, que no solamente en el país, sino en el mundo. Por ejemplo, el sector que vende insumos médicos generalmente le ha ido muy bien, no solamente en la República Dominicana, sino incluso en todo el mundo. Estaba viendo unas estadísticas de muchas instituciones básicamente médicas, sanitarias, que le ha ido muy bien dentro del contexto de la pandemia. Y tiene que ser así. Y además, los sectores vinculados con la venta de alimentos, comidas, supermercados. Se dice que los supermercados prácticamente han incrementado sus ventas en casi un 60%. Entonces, y eso está documentado. Eso es mucho. Eso está documentado, claro, eso está documentado y la DGI lo sabe, en ese sentido. De manera que nosotros entendemos que yo creo que ese impuesto es progresivo, no es un impuesto que va a afectar a sectores de clase media, básicamente, sino a grupos que dentro de este contexto de coronavirus le ha ido bien. Otro impuesto importante que yo creo que es progresivo y es un sector que le ha ido bien, porque el Banco Central lo ha fondeado muy bien y lo ha fondeado barato para que puedan tomar prestado a un 3% y colocar esos recursos posteriormente a los sectores empresariales y al sector y a los clientes personales. Es el sector financiero. Y por eso, en uno de los artículos, le han puesto el 1% a los activos netos del sector financiero, incluso con el efecto de que pueden tener un gasto deducible. Es decir, que ese dinero, una vez se le paguen al sector a la DGI, lo pueden deducir al final de su periodo mediante la presentación de sus estados financieros. Esos son dos sectores importantes. Cuando tú analizas las cuentas nacionales, ¿cuáles son los sectores que han tenido crecimiento alto? Sector salud creció un 12%, sector financiero, un crecimiento positivo, mientras casi todos los sectores han tenido crecimiento negativo. Esos sectores han tenido crecimiento positivo. ¿Qué te está diciendo? Que su desempeño ha sido bueno.
Entonces, yo creo que ahí viene la palabra solidaridad. Ahí viene el liderazgo donde que le tiene que decir a esos sectores, señores, sacrifiquen. Es así. Pero, bueno. Profesor, brevemente, por razones de tiempo, ¿es correcto la decisión de vender acciones del Estado que están actualmente bajo la sombrilla del FOMPER? Pero fundamentalmente, ¿se entiende factible, se entiende un negocio productivo para el Estado la venta de las acciones de Punta Catalina? Mira, Manuel, te voy a decir una cosa. Yo no vendiera acciones de empresas que generan beneficios. Yo no lo hiciera. ¿Por qué, Manuel? Por lo siguiente. Tú vas a utilizar esos recursos, supongamos los 96.000 millones. Tú lo vas a utilizar en un periodo tan simple como eso. Eso se puede ir en gasto corriente, y se desapareció el dinero. El activo queda y el activo te está generando un flujo en el tiempo. De manera que hay un coste de oportunidad muy importante ahí. Yo me quedara con ese flujo de recursos. Eso va al FOMPER, que es el fondo, obviamente, donde se recogen los beneficios de las empresas reformadas, y ese dinero lo utilizara. Pero cuando tú vendes un activo, sencillamente ese activo te va a generar en un momento beneficio, pero a partir de ahí eso se esfuma. Y el Estado Dominicano de seguro que esos recursos los va a gastar sencillamente en gastos corrientes. Eso no se va a convertir en otro activo que te genere un flujo de beneficio futuro. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. En el caso de Punta Catalina, al margen de toda la crítica que le puedan hacer, tal cosa, ya eso es otro problema. Pero aquí hay que tener en la generación unas plantas estatales de bajo costo que pueda sencillamente regularizar el precio que se fija en un oligopolio que es la generación. La gente no sabe, mucha gente lo sabe, perdón, Manuel, antes de terminar, que eso le causó mucho problema a la sede porque le ponían precios altos y eso también formó parte del déficit que se generó durante mucho tiempo en las sedes. Bueno, muchísimas gracias al profesor Antonio Siriaco, economista, es director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy agradecido de haber aceptado esta comparecencia aquí en Propuesta de la Noche. A los amigos televidentes, Diógenes Pina, un servidor Manuel Jiménez, los invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes a 7 de la noche en esta Propuesta de la Noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.